¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Tenemos lectura bíblica y vamos a estar en el libro de Job, capítulo 38. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 38, versículo del 1 hasta el 11. Bueno, entonces el libro de Job es un libro, como su nombre indica, que el personaje principal se llama Job y recibe el nombre del libro de su personaje principal. El libro presenta más o menos el siguiente bosquejo. Entonces, una primera parte que es un dilema entre el bien y el mal, si se puede decir, donde se va a ver a Satanás presentarse delante de Dios, a acusar a Job, y de lo cual se interpreta también hoy día que Satanás hace esta acusación diaria contra los hijos de Dios. Y se dedica a tratar esta primera parte del libro al bien y el mal en los capítulos 1 y 2, y Dios está como enfrentando a Satanás en este asunto. ¿Sí? La segunda parte entonces del libro viene ya una serie de debates en los que hay abundante verdades bíblicas, unos conceptos interesantes. De hecho, el capítulo 3, donde inician estos debates, Job da su primer discurso, y luego ya en el capítulo 26 de este libro, entonces Job, hasta el capítulo 31, dirige un segundo discurso. Luego entonces tenemos una tercera parte de este libro que nos está hablando y nos va a hablar de esa liberación que él va a tener del sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo que caracterizó y lo que marcó la vida de Job fue un sufrimiento que él empieza a tener desde el capítulo final del capítulo 2 en adelante, sufrimiento que lo lleva a tener este debate que él hace con tres amigos más. Y ya entonces la parte final de este libro viene a tratar esa liberación que Dios hace del sufrimiento, y inicia entonces esta liberación con un diálogo, un interrogatorio, más bien un interrogatorio de Dios a Job, que es donde justamente vamos a leer capítulo 38 del versículo 1 hasta el 11. Voy a leerlo y dice así: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Muy bien, hasta ahí. Bien, ¿qué identificamos en lo que acabamos de leer en este texto bíblico, en este pasaje? Identificamos una escena, ¿cierto?, en la que Dios aparece. ¿Cómo aparece el Señor? Aparece hablando a un personaje que se llama Job. Dice: entonces respondió Jehová a Job. Dios ha aparecido en el resto del discurso, de todos estos debates y todos estos discursos. Dios no había aparecido, Dios no había hecho ningún tipo de intervención. Él aparece justamente ahora aquí, después de que Dios ha escuchado todo. Ahora Él aparece hablando. Inicia este diálogo, o mejor, este interrogatorio, ¿cierto? Como he dicho, un interrogatorio porque son preguntas: ¿dónde? ¿Quién? ¿O quién? ¿Sobre qué? ¿Cuándo? ¿Quién?
¿sí? Preguntas que le hizo. Es un interrogatorio. Y él debía responder, porque cuando hacemos un interrogatorio, ¿qué debemos hacer a un interrogatorio? Responder. Así entonces vemos aquí a Dios hablando. ¿Y cómo llegó a ese acento? Llegó como un torbellino, porque aquí dice, desde un torbellino. Y aquí tenemos ya lo primero, una teofanía de la aparición de Dios. Teofanía es una manera como Dios aparecía. Aquí apareció como un torbellino. Existen aquí en la Biblia otros pasajes de cómo Dios aparecía en el pasado. Existen, ahorita leemos unos pasajes para que corroboremos eso de cómo Dios también aparecía. Pero esto es una imagen algo poética, ¿cierto? Un torbellino. ¿Usted ha visto un torbellino? Un torbellino es un remolino de viento desde el vértice del suelo hasta arriba a los cielos. Inicia pequeño y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Quizás a veces está más grande arriba. Abra sus sentidos, abra sus ojos y entra a la escena y piensa en eso, que usted está ahí frente y hay un torbellino y te está hablando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es lo que está diciendo el texto. Esto es una exhibición dramática visual de Dios, pero de su voz principalmente, porque dice que hablaba. Wow. Y dijo, ojalá fuéramos de esos que saben de sonidos, de voces, de fonética, cómo se escucharía esa voz. Hola, por ejemplo esto. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras? Pero lo parece que lo dijera como si fuera miedo. No, aunque los que estaban aquí, porque tenemos que tener en cuenta que Job está ahí con Dios, pero la lectura siempre en todo el libro nos muestra que habían otros amigos de Job, eran 3 más. Es posible, si ellos estaban ahí cerca o si estaban mientras esto estaba ocurriendo, que se hayan asombrado ante esta semejante majestad, este poder de Dios, o quizás temblaron, aunque Job también debió haber temblado, porque es un torbellino y es una voz que está hablando y una voz que te está diciendo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Esto es algo único e insólito, además en la tierra de Uz, porque el territorio donde vivió Job era Uz. Esto lo encuentra en el capítulo 1, ahí donde dice, hubo pues en tierra de Uz un varón. Ahí está, Uz. Uz era una ciudad que quedaba al norte de lo que hoy es Arabia, en límite con Israel. Y esta ciudad de Arabia es un país característico geográficamente porque es desértico casi en todo su territorio, y los países desérticos tienen la particularidad, aparte de tener mucha arena por ser desierto y el incremento de sol, que se forman las tormentas pero de arena. En la película esta que se llama la momia, hay un momento en el que la momia llega como un torbellino y se le presenta a los que están ahí que un torbellino es una cosa tremenda. Una cosa es uno también decirlo, otra cosa debe ser presenciarlo y vivirlo. Eso debe ser espantoso, terrible, debe dar miedo. Bueno, esto era algo usual ya para ellos, para Job, para los que vivían ahí. Había un territorio que tenían estas características. Pero Job, en el capítulo 29, en el versículo 7 y 8, habla, y aquí podemos un poquito. Cuando yo salí a la puerta a juicio,
y a la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. ¿Se vio lo que dije aquí? Cuando yo salía a la plaza, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza, aquí entonces nos está hablando de una ciudad. Job no vivía a la deriva, no estaba por ahí en un lugar desolado, él vivía en una ciudad. Las ciudades en la antigüedad se erigían amuralladas para protegerse de enemigos y de las fieras del entorno. Eran puertas generalmente grandes. Ahora piense un poco la escena todavía ya, que está dentro de la ciudad. Se supone que los muros son altos y en medio de dentro de la ciudad se te forma un torbellino, y que el torbellino te está hablando y te está interrogando porque es lo que estaba haciendo. Es que esta es una situación bien dramática visual de la voz de Dios. Les decía, mire, vamos a buscar en otros pasajes también, vemos esas apariciones, esas teofanías de Dios específicamente en asuntos de la tierra y fenómenos naturales, porque Dios se manifestó de otra forma. Dios lo hacía con estos fenómenos naturales y con cosas de la tierra, y lo vemos, vamos a verlo en dos pasajes, en Ezequiel y en Nahum. En Ezequiel capítulo 1, versículo 4, ahí vamos a ver este tema. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Ahora verá. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Se da cuenta? Mire cómo aquí también hay una teofanía de Dios mismo, y cómo él se le manifestó a Ezequiel en el llamado que él le hizo. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Ahora la voy a buscar en Nahum también. El profeta Nahum nos ilustra un poquito también otra teofanía de Dios manifestándose. Nahum capítulo 1, versículo 3. Aquí pues está Dios mostrando su carácter, su santidad, del juicio que él iba a hacer a Nínive. Dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Aquí viene lo que dice el profeta. Jehová marcha en la tempestad. Jehová marcha en la tempestad. Wow. Y el torbellino. Wow. Mira que lo agrega. Y las nubes son el polvo de sus pies. Me fascina esa parte. Las nubes son el polvo de sus pies. Qué Dios tan grande tenemos, qué Dios tan grande es el Santo de Israel. Las nubes son el polvo de sus pies. ¿Ah? Eso es como para romperle los sesos a uno. Bien, pues ya estamos en la cena, tenemos la cena aquí. Vamos a seguir examinando qué hace Dios entonces, qué hace Dios aquí en este pasaje. ¿Qué hace Dios? La sesión de preguntas y respuestas había acabado, ¿cierto? Ya los amigos de Job habían preguntado, habían respondido. Esto ya ha acabado. Y esto es un debate que empezó, donde decía en el capítulo 3, empezó un debate. Job inició el debate con su discurso, y después empezó cada uno a presentar su discurso, sus preguntas, sus respuestas. Y aquí en este capítulo 38 lo que está marcando es que se ha acabado. Punto. Es como si hubiera un moderador cuando usted ve un debate en televisión, o si participa en un debate, hay un jurado, hay un moderador que dice final y van a dar conclusiones. Y aquí el jurado, el moderador, que es el Señor mismo, está haciendo esto. Él está ahora aquí, a todos los que están ahí, a Job y a sus amigos, a todos los que están, el público que está ahí, deben ahora inclinarse a escuchar lo que el jurado ha decidido, lo que el jurado ha sentenciado. Y inicia diciendo: ¿quién es ese el que oscurece el consejo con palabras
de sabiduría, que es el versículo 2. Ahora, ¿qué son las palabras sin sabiduría? Ignorancia. Cuando usted habla una palabra sin sabiduría es ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Es no tener sabiduría. ¿Me está entendiendo? No tener sabiduría es ignorancia. Hablar palabras sin sabiduría es hablar ignorancia. O sea, lo que Dios está diciendo aquí a Job es: Job, estás hablando ignorantemente. Estás hablando ignorantemente. Eres un ignorante. Oye, le está diciendo de manera elegante: eres un ignorante. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Usted lo puede hasta tomar, memoríceselo cuando quiera a alguien de manera decente y formal, llamarlo ignorante. Podés decir, hay personas que oscurecen el consejo sin sabiduría. ¿Sí ve? Una manera elegante y formal de llamar a otro ignorante. Él lo está llamando ignorante. Le está diciendo lo que Dios le está diciendo aquí a Job, lo que Dios nos va a decir a nosotros en la vida de él, y nos dice en la vida de él. Tú desconoces quién Job, tú desconoces Job, no tienes conocimiento acerca de todo lo que está pasando. Jaime, tú no conoces, no tienes conocimiento acerca de todo lo que está pasando. Porque es que, como les decía, del 26 hasta el 31, Job está defendiendo su integridad, está, Señor, yo no he hecho nada malo, yo he hecho esto. Él empieza a dar una cantidad de argumentos, una cantidad de cosas. Y por eso él le dice: ¿quién es este que oscurece el consejo sin sabiduría? Mira, tú no tienes conocimiento, tú eres ignorante, tú no sabes por qué está pasando todo esto. Tú no sabes por qué yo permití todo esto. No lo sabes, Job. Tú no lo sabes. Versículo 3. Viene y le dice después de eso: ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. No olvidemos esto con el que iniciamos aquí este tema. Un torbellino. Es un torbellino el que está hablando. Obviamente es Dios quien está hablando, pero es un torbellino. Está enfrente de un torbellino hablando. Y esto es un remolino, como les decía, que viene del suelo hacia el cielo, vertical. Está dando vueltas, estamos en un territorio, de la geografía, que su característica física es desierto, de piedra, de tierra. Piensen en eso dando vueltas. ¿Qué puede llevar eso ahí? Tierra y piedra. Quizás cualquier plantica por ahí, hojas secas, qué sé yo, dando vueltas. Cualquier cantidad y piensa un poco en la fuerza giratoria que tiene esto, girando frente a él, y le dice: ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Hombre, lo que le está diciendo aquí es: mira, cúbrete, porque está ese poco de cosas ahí enfrente de él. Ciñe, tápate, aprieta tu cintura, el cuerpo, apriétate, rodéate, porque te voy a preguntar lo siguiente. Y aquí empieza lo que le va a preguntar. ¿Y qué le pregunta? ¿Qué le pregunta? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces prosigue tenemos claro que en el versículo 3, entonces, el versículo 2, él le ha dicho que es un ignorante. Después que le dice que es un ignorante, le dice: bueno, ahora necesito que te alistes, disponte. Te voy a hacer unas preguntas, porque tú has hablado, ya tú diste tu discurso, ya escuché a tus amigos, pero no he hablado. Ahora vengo a dar la sentencia, y voy a hablar contigo, porque eres ignorante.
voy a hablar contigo y necesito que ahora te cubras, te ciñas, o sea, disponte como que arréglate, así como estoy ahora. Te voy a hacer unas preguntas. Voy a proseguir ahora a mostrarte lo ignorante que eres. Lo ignorante que eres. Y lo empieza a hacer como entonces vemos aquí en el versículo 5. Vamos a leerlo. ¿Quién ordenó? 4, perdón. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Oiga, qué cosa tremenda, ¿verdad? Hay una ignorancia en él, hay una ignorancia en mí y en todas las personas. Y Dios empieza a atacar esa ignorancia desde los orígenes. Toma como punto de partida la creación misma que Él ha hecho y el origen mismo de esa creación, que es lo que Él empieza a hacer aquí. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Cómo debió haberle dolido en... ¡Pum! Jehová 1, Job 0. Dime dónde estaba. Y si leemos entonces, es como, ¿qué dice Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Le está preguntando aquí, le está diciendo, tú estabas ahí cuando yo creé los cielos y la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Tú estabas ahí. Eres un ignorante, tú no estabas ahí. Y de ahí lo toma hasta el versículo 11 para mostrarle a Job con qué inteligencia Dios había hecho todo esto que hoy nosotros conocemos, empezando desde la tierra como la hizo. Porque Él podía haber empezado desde cómo hizo los ángeles, cómo hizo al mismo Jesucristo, pero no, Él lo toma desde la cosa que Él conocía, que Él veía visible. Lo que tú conoces, lo que tú ves visible en la tierra, desde ahí te voy a demostrar tu ignorancia y que tú no estabas ahí. Tú no sabes de esto, Job. Y eso es lo que vemos enseguida aquí en lo que sigue de los siguientes versículos. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabe. Hoy día sabemos cuánto mide la tierra, porque a todo eso hay personas que en conocimiento lo han hecho. Pero no se sabía. ¿Y quién ordenó si lo sabe? De hecho, quizás hasta pueda que haya algún error o alguna discusión, no haya unanimidad respecto a cuánto mide la tierra. Yo no lo sé. Tendría que buscar en Google cuánto mide la tierra. Yo no tengo ni idea. O quién extendió sobre ella cordel. O quién ha cogido 1 metro y ha puesto a medir la tierra. Ni sé tampoco si eso realmente existe. O sobre qué están fundadas sus bases. Qué pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se sostiene la tierra? Quizás sobre esto haya muchos artículos, libros, videos, debate de cuántas cosas debe haber de esto. Él le está preguntando a Job eso. Él le está diciendo, cuando alababan todas las estrellas del alba, ya se va a los cielos. Mire que de aquí de la tierra ahora lo lleva a los cielos. Allá donde él está. De aquí lo lleva ahora allá. De aquí lo lleva ahora allá. Qué juego, ¿verdad? Está Dios, que tenga el cuadro ahí, está Remolino hablando, él está ceñido. Me imagino el otro público está hablando y está diciendo. Y ahora de aquí lo lleva allá. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora le está mostrando un poco de qué pasa en la presencia de Dios. Los hijos de Dios son los ángeles que estaban ahí. Está hablando de toda esa adoración que también el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan vio y escribió, que se postran delante de él, que no cesan de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Lo está llevando, Dios aquí le está llevando. Imagino la mente de Job destrozada, palpitando así. ¿Qué es esto? ¿Qué me está? Imagino la imaginación,
sentido creativo desde pronto intentando comprender todo lo que la voz de ese remolino le está diciendo y como que, wow, que yo no sé nada, wow, yo creía que sabía algo, ¿qué es esto? ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Oiga, aquí vamos a buscar a ver, creo que es el tercer día. Mire, en Génesis 1:9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. El día tercero Dios ha hecho aquí el mar, ¿cierto? El día segundo que es antes. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. El día segundo hizo los cielos, el tercero hizo los mares. Aquí estamos viendo entonces algo que nos está diciendo, bueno, mira, Job, ¿quién puso a todo esto? Y le está diciendo como puertas, una puerta, no vas a pasar aquí. Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Y esa es la sensación que parece, ¿cierto? Cuando estás en playa, cuando uno va a playa, usted no se da cuenta que la ola llega y parece que se estuviera derramando. De hecho, se hacen unas espumas ahí al borde y es bonita. A mí me gusta verla, me encanta. Yo creo que es una de las cosas que más relaja. Sobre todo más de 3 de la tarde en adelante, que el oleaje aumenta, cuestión del viento que empieza a aumentar, y es la hora, como si te gusta lanzarte sobre ola, es la hora más propicia para uno quizás bañarse y tener ese disfrute del mar, porque en la mañana generalmente está quieto, generalmente está sereno, pero conforme avanzando el día empiezan también a aumentar la ola, el oleaje, el tamaño, el ruido, porque el ruido del mar no es fastidioso, el ruido del mar es como relajante, por lo menos a mi opinión personal me relaja mucho, y es lo que me gusta de cuando voy al mar. Por eso no me baño casi, por eso prácticamente no me baño, y los que me conocen y saben, yo soy de poco bañarme, más de contemplarlo, más de estar, porque voy a relajarme. Bien, volviendo acá al pasaje, aquí Dios entonces está diciendo, cuando se derramaba saliéndose de su seno, o sea, del límite, el seno es el límite. Acuérdense en las matemáticas que hablábamos de seno, coseno, bueno, está hablando un poco de... cuando puse yo por nubes vestidura suya, wow, ahora está diciendo que el mar, o sea, esto es poético, esto es poesía pura. Entonces está hablando de que las nubes que cubren, estás en el mar y tú miras al cielo, ves nubes, entonces está diciendo que esas nubes como un vestido para el mar. Vea que aquí la Biblia tiene poesía, si quiere poesía, que elegante, ¿cierto? Y por su faja oscuridad, la faja que es una prenda que se coloca aquí, entonces está diciendo que la profundidad del mar es la faja de él, y la faja es donde se llega, hay un límite, ahí no pasa, la faja está ahí, es un vestido que son las nubes, la faja, ahí está el límite, y afuera pues no te vas a desbordar, porque yo he puesto, como decía aquí, ¿quién encerró con sus puertas saliéndose cuando puse yo nube? Entonces aquí dice, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos, que es el verso 10. Entonces ya Dios decretó, Él es la autoridad, Él es el gobernante del cielo, la tierra, el universo y todo, y dice, bueno, mar, hasta ahí vas a llegar, no te puedes pasar para allá, para esa tierra, hasta ahí tú solamente, tu profundidad es esta, tus cielos son estos, es lo que está aquí pasando. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tu sola. Ahí, ese es el versículo 11. Qué tremendo, ¿verdad? La inteligencia de Dios en todo esto es lo que más me cautiva a mí. Es lo que a mí me cautiva. Este es uno de mis libros favoritos, y esta parte final de este libro es de la que más yo he leído muchas veces, porque me cautiva leer la sabiduría, la inteligencia de Dios en todo esto, empezando en cómo hizo la tierra, en cómo la formó,
porque si usted se da cuenta, una de las cosas que más podemos nosotros, y de hecho en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice que la ira, voy a leer, miren lo que dice aquí, miren, vamos a leerlo para que vea usted, esto está tremendo, para que vea usted, Romanos capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios ha revelado al hombre de dos maneras. Una manera general, y es esta, la creación, y una manera especial, que son sus sagradas escrituras. Así que por eso, como decía hace un momento, una de las cosas que me fascinan es ver la inteligencia de Dios en cómo se reveló a nuestra vida y cómo estas cosas deberían a nosotros, cada vez que vemos una finca bonita, un río bonito, un mar espectacular, esas cosas de aves, pájaros hermosos, en mi caso que me gustan los pájaros, o si usted ve una bestia hermosa, si va a un zoológico, ve todos estos animales, todo esto, debería usted llevarlo a considerar y meditar quién creó todo esto, y su corazón y su espíritu debían concluir: hay un Dios soberano que hizo los cielos y la tierra y que ha creado todo esto, porque ese es el propósito de todo esto, que por medio de eso entendamos que hay un Dios grande arriba en los cielos. Y aquí dice, como decía aquí en Romanos, mire, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué son entendidas aquí? Como decía, porque las cosas invisibles de Él, ¿qué se entiende con todo esto? Su eterno poder. Wow, no es un poder que se acabó hoy o se va a acabar mañana. El poder de Dios es eterno, eterno. Grábeselo, el poder de Dios es eterno. Su eterno poder y deidad. Está, Dios es eterno. Se hacen claramente visibles desde la creación. Así que Dios aquí con esto está mostrando también entonces a Job: mi eterno poder, mi eterna deidad. Está desde la creación. Job, ¿tú eres ignorante o qué? ¿No entiendes? Está desde la creación. Entonces los versículos aquí, como estamos leyendo, estos 5, el 6, nos están mostrando entonces, es como ese paralelo de la creación que Dios, de la creación que ya lo leímos en Génesis, ¿cierto? Esa actividad celestial que vemos ahí en el capítulo 7, que también hablamos en Apocalipsis, con también el apóstol Juan lo escribe, y luego después entonces que ya lo ha traído, lo ha llevado al cielo, lo trae otra vez a la tierra, ¿cierto? Que son los versículos 8 y 9, y lo trae ahora para que contemple el mar, que es tan inmenso, y le dice cómo creó el mar y cómo él, y le da una descripción poética hermosa que ya hemos mirado de todo esto, para dejarle claro algo: que Él es gobernante, Él es autoridad, pero sobre todas las cosas Él es creador. Él es el creador, Él es el gobernante, Él es la autoridad, y Él es quien ha decidido que eso sea así, que la tierra sea como es. Y si Él ha decidido que eso sea así, Él también ha decidido que las cosas que estaban aconteciendo en su vida pasaran. Le hago una pregunta: usted se ha cuestionado muchas veces por qué pasan cosas en su vida? El Dios omnipotente siempre estuvo escuchando todo el debate de lo que Job y sus amigos hablaban, y él, como un excelente jurado,
a esta lección le puso ya su sentencia y se la está diciendo a Job. También para nosotros hoy. Y en medio de este torbellino le dijo: entiende que estoy haciendo una obra en ti de forma no imperceptible. Y no fue imperceptible porque todas las personas vieron cómo este hombre, que había tenido tanta riqueza y una gran familia, de un momento a otro lo perdió. Eso fue notable a todas las personas. Todos sabían de esto. Y el presente actual de Job, ¿cuál era? No era el mismo, no era igual. Estoy haciendo, y es lo que Dios te dice a ti y a mí en esta lectura de este día, estoy haciendo una obra en ti que no es imperceptible, que todo el mundo está viendo cómo estás. Es cierto que todo el mundo está viendo lo que está pasando contigo. Todo el mundo está viendo esta abundancia de situaciones que tú estás atravesando. Todo el mundo está viendo esto que te está ocurriendo al mismo tiempo. Perdiste el empleo, perdiste a tu esposa, perdiste tu medio de transporte, la ropa se te está desgastando, se te acaban los alimentos. Todo eso, todo el mundo lo está viendo. Todo esto al mismo tiempo. Pero yo tengo inteligencia, te dice el Señor. Yo tengo soberanía. Y yo tengo una voz que está activa. Porque todas esas situaciones de la naturaleza ocurrieron por la voz de Dios, por su palabra. Y su palabra y su voz activa hoy día es su palabra. La palabra de Dios no ha dejado de ser, sigue vigente, permanecerá y se cumple. Y Dios te dice a ti y a mí este día: yo tengo inteligencia, yo tengo soberanía, tengo una voz activa, tengo mi palabra. Por tanto, necesito que no solo me conozcas como el nombre con el que Job me conoció en el pasado, porque mire, un detalle que no lo mencioné y intencionalmente no lo mencioné. ¿Cómo inicia el capítulo? Entonces respondió Jehová. Si usted ha leído, si usted lee todo el libro y las conversaciones, se dirigen a Dios como el omnipotente. Y el nombre Jehová, cuando usted encuentra el nombre Jehová en la palabra, hace alusión y referencia a pacto. Y aquí Dios se le manifestó a él ahora como pacto. Y Dios te dice, como te estaba diciendo: yo tengo inteligencia, yo tengo soberanía, yo tengo palabra. Y ya no me vas a conocer más como solo el Dios que tiene todo poder. Me vas a conocer ahora como el Dios de pacto, como Jehová, que es el nombre que aparece aquí. Me vas a conocer como Jehová, el Dios del pacto, el Dios que hizo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Quiero hacer un pacto contigo. Lo siguiente que sigue aquí, entonces, mire, el capítulo 42, ¿qué dice entonces? ¿Qué dice? Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo de su entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. ¿Sí ves? La pregunta otra vez aparece, la del 38, 2, aquí aparece otra vez, ahora en el 3 del 42. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Y yo le dije, mientras el remolino estaba ahí y la voz hablando y él le está diciendo todo eso, sus sesos deben estar palpitando, tratando de comprender todo esto, qué es esto, para llegar a esta conclusión. Yo conozco, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Estás viendo? Ahora entonces él tiene una actitud
de arrepentimiento. Quiero que me enseñes, porque no sé nada. Reconozco que hablaba lo que no sabía. Una confesión. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es lo primero que Jesús pide? ¿Qué es lo que Jesús exige al mundo? Lo primero que Jesús exige es que se arrepienta, que confiesen su maldad, que vengan a Él, que nazcan de nuevo, que vengan en fe a Él, en fe de su obra, en arrepentimiento y fe. Y aquí lo que Job hizo fue confesar delante de Dios su ignorancia. Y el resultado, ¿cuál fue? Voy a seguir leyendo. Y ahora yo te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo, después que él hace esto, Jehová lo justifica. Porque esa es la justificación. Porque ¿cómo opera la justificación de Dios para las personas? Por fe. Pero esa justificación exige y demanda en primer lugar el arrepentimiento, la confesión del mal, la confesión. Señor, soy pecador. Señor, yo he pecado. Señor, yo no he hecho lo agradable. Te pregunto, ¿te arrepentiste? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya te arrepentiste? Si no lo has hecho, es el tiempo para que reconozcas que eres un ignorante, que necesitas que Dios te perdone. Necesitas reconocer que has transgredido la ley de Dios, que eres pecador, que no puedes hacer nada separado de Dios y que solo en Él puedes ser la persona que Dios espera que sea. No puedes ir por la vida creyendo que vas a lograr las cosas solamente porque tú eres un hombre capaz. Que Dios te bendiga.